Hola, bienvenidos a Ministerio Victoria. Por favor, dale like a este video y suscríbete al canal para que escuche este como otros temas bien importantes que pueden ser de edificación para tu salud mental, espiritual y para que puedas también aprender más sobre liberación. En este video tenemos un invitado muy especial que es nuestro amado hermano Chris Laureano. Él trae un testimonio que por tener tantas facetas y tantas partes que van a edificar nuestra vida, tendremos que hacer videos, creo que 1, 2, 3 y 4, pero hoy te traemos la primera sección donde vamos a aprender un poco sobre la vida de Chris. Él tiene un testimonio de liberación muy impactante donde Dios nos va a enseñar más sobre liberación. Sí, esperamos que tú recibas un rompimiento esta noche con mi testimonio. No solamente eso, pero también donde estás ahora mismo escuchando el testimonio, que tú recibas la presencia de Dios y te active espiritualmente esta noche. Amén. Pues en esta noche, Chris, cuéntanos un poco sobre ti primeramente. La primera sesión vamos a conocer de dónde vienes. Sí. Yo nací en Mayagüez, Puerto Rico. Nunca conocí mis padres así. Llegué a Estados Unidos, no duré mucho tiempo en Puerto Rico, pero en mis 5 añitos yo vine a Nueva York. Yo era el último de 5 para llegar. Me dijeron que yo era muy enfermo, me tenía que llevar último por esa razón. Cuando vine para Nueva York, fui directamente para un precinto. Un vecino me trajo porque mi mamá ya estaba aquí con mis otros hermanos y fui directo para un precinto. Sí, porque lo que sucede es que aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente en la ciudad de Nueva York, cuando un niño es dejado en algún lugar que nadie lo recoge, sea la escuela o un aeropuerto, los niños son llevados a precintos. Sí. Entonces, esta persona que te trajo, que tú dices que fue un vecino, te trajo desde Puerto Rico, Sí. no te vinieron a recoger. Entonces, la policía te llevó a un precinto hasta que aparecieran tus padres o te llevaran a el departamento de la ciudad. Sí, yo me recuerdo que cuando llegué allá, ahora que yo sé que, bueno, en una forma sabía en dónde yo estaba. Yo creo que siempre fue el Espíritu Santo que estaba conmigo sobre mi vida. Y sabía que yo estaba en el Bronx. Y porque mi tía, la hermana de mi mamá, vivía en el Bronx. Ella tenía un apartamento en el proyecto en el Bronx. Y yo no sé cómo, pero sé que estaba ahí en el Bronx cuando estaba en ese principio. Ahí te llevaron. Ahí me Y llevaron. ahí te recogió tu mamá. Ahí me recogió. Ella apareció. Ella apareció, sí, con mis otros hermanos. Ok, entonces, ¿qué pasó? Después de ahí, yo me recuerdo que mi primer día en Estados Unidos, como muchas veces creemos que va a ser como entrando en Times Square, algo así, con muchas luces y algo hermoso va a suceder. Pero mi primera noche aquí, yo me recuerdo que mi primera comida que yo comí era un pedazo de hot dog. Era un hot dog que era un peso en ese tiempo. Me lo cortaron el pedazo de la esquina, me dieron eso y esa fue mi primera comida. ¿Qué edad tú tenías? 5 años. 5 años, ¿te acuerdas? Y yo me Ok. recuerdo eso. No sé por qué me recuerdo, pero me lo recuerdo, sí. Entonces tu mamá te recogió y se juntaron con tus hermanos. Sí. Pero, ¿qué pasó con tu mamá? Que Mi mamá no tenía sitio. No sé por qué, hasta ahora no sé por qué no fuimos directamente para la casa para la casa de mi tía. Pero yo viví en la calle varias noches, de un lugar a otro. Me recuerdo que en un tiempo ella me llevó, no era un shelter, pero me llevó para un lugar que era abajo de un edificio y había muchas familias ahí. No había luz, no había camas, dormimos en el piso esa noche y varios días también. Y de ahí, después de eso, yo no sé en qué forma ella consiguió esto, pero fuimos para un shelter y de ahí de quedamos un un ratito. shelter aquí en Nueva York es un lugar de refugio donde se recogen las personas indigentes. Sí, ajá. Y de ahí entramos en un shelter, duramos un ratito ahí. Mi mamá nunca estaba, ella cogía las noches
para janguear, para estar en clubs. Ella era muy joven cuando me tuvo, ella tenía 17 años, pero cuando vino aquí en Estados Unidos, ella en la noche salía para los clubs, para beber, para hacer drogas, para hacer cualquier cosa sexualmente con otros hombres. Llegaba en la mañana, yo sé que llegaba en la mañana, porque como niño ya tú estás despierto, ya a las 6, 7 de la mañana como mis niños, y ella entraba en la puerta, se acostaba y that's it. So, en ese tiempo yo y mi hermana mayor tenían que cuidar a mis otros hermanos que estaban con nosotros. De ahí, de ese shelter, llegamos para la casa, no sé cómo, yo creo que lo botaron a nosotros en ese tiempo, y lo quedamos con nuestra tía. Y, y ella lo dejó a nosotros un ratito, pero era un sitio pequeño. Yo creo que ella solamente tenía un cuarto. Y nosotros vivimos en la sala, en su sala un ratito Ella estaba en esta condición con 5 niños. con 5 Y en niños. esa condición entonces ella sigue de ahí de donde tu tía, de lugares en lugares, Sí, donde no hay un lugar fijo. nunca. Entonces te llevaba a lugares que por la descripción que tú das, esos son lugares donde se juntan los drogadictos. Entonces, porque eran lugares donde no hay luz, son casas abandonadas. Generalmente los adictos y indulgentes de aquí de la ciudad se meten en casas o edificios abandonados, entonces para allí poder hacer más drogas. Sí. Entonces tú estando en uno de esos lugares, tú tuviste una pelea con un niño de una casa de al lado. Sí, eso que me dijeron, pues, me dijeron que yo tuve una pelea con él y en esa pelea recibió una marca en su cuerpo. Ujú. um, y ahí ellos llamaron Le llamaron a la ciudad a tu la ciudad mamá a mi y mamá. entonces ustedes todos terminaron en cuidados de la ciudad. Pasaron Después, a los centros temporarios de adopción que aquí en Estados Unidos se llaman foster care, ujú, donde familias temporalmente, antes de ser fijamente adoptados por alguien, los toma y los niños, ¿verdad? La ciudad le paga a estas familias, por eso sí, son las personas le brindan un hogar a esos niños. sí, Entonces, por esa travesura tuya, ella fue descubierta de su problema en droga, vino un social worker, una persona que trabaja para la ciudad, y le quitó todos los niños. Y sí, ella tuvo que ir a un centro de rehabilitación para que yes. le puedan devolver los niños. Algo que ella trató, pero no logró. No, no podía. Eso fue todo parte de contrato que ella tenía con la ciudad y también con el foster care de Estados Unidos, de Nueva York. Pero como la persona estaba diciendo, nunca sucedió, brincamos de una casa a otra. Yo creo que yo estaba en 5 o 6 casas de mis 5 o 6 años que yo entré en mi primera casa. En la primera casa los separaron a nosotros porque como era mucho. Y en muchos de estos lugares, los lugares no son muy grandes para aceptar un grupo grande de niños. Que eran, sí, eran 4. Era 4. Había uno más, pero la tía se quedó porque era de la tía, supuestamente. No, era Sí. un primo, no un hermano, pero era un Sí, hermano. era un hermano. Ujú. Ellos siempre me dijeron que era mi primo. Pero para saber cuando yo conseguí mi mamá, cuando era mayor, era hombre ya. Ellos me dijeron a mí, él me dijo a mí directamente que él siempre sabía que nosotros eran sus hermanos, pero nunca dijo nada. No sé, nunca me dio su razón, pero era que mi mamá no lo quería. Ok. Y eso es la mitad. Entonces, sucede algo que marca tu vida, porque Sí, ahora cuando tu mamá está en este programa de rehabilitación donde la ciudad está tratando de que ella recupere sus hijos, pero ella en este programa ellos le permiten a ella visitación. A ustedes los recogen de todos los hogares de cuidado de temporal que sí, ustedes dan ajá, y la reúnen ahí en una oficina de la ciudad sí, para que ella vea a sus hijos, sí, ¿verdad? Entonces, en una de esas visitaciones, ella tenía la costumbre anterior de traerles regalos a todos sus hermanos, sí, pero en una de esas visitaciones tú le preguntas a ella por qué ella no te traía regalos a ti, nunca te traía regalos a ti. sí. Y tú le preguntas a ella por qué y ella te responde,
ella me rota en que yo se lo digo, tú siempre estás trayendo regalos a mis hermanos y nunca a los otros. Nunca. Y era siempre más a las hembras, mis dos hermanas, y nunca a mí y a mi hermano. So yo puse a mi hermano también ahí. Y yo se lo dije, es porque tú no lo amas. Y ella dice, sí, es porque yo no te amo. Tu mamá te dice directamente en tu directamente cara en mi que ella cara. no te traiga nada porque no te amaba. Sí, Y eso te marca en tu vida un dolor inmenso en tu corazón como yes, niño, yes. que te hace hacer más adelante muchas cosas, donde ahora, luego de que encuentran a una señora que decide adoptarlo a los 4 y entran en ese hogar, ¿verdad? Y durante ese hogar, ahora tú vienes con un corazón herido Sí, y dañado, Ujú. no solamente por lo que tu mamá te dijo, sino que en esos hogares donde a ustedes lo ponían temporalmente, fuiste abusado sexualmente. Yes. En 2 casos fui abusada sexualmente y también abusado físicamente, también mentalmente, Era, emocionalmente. había abuso físico, había abusos Sí, verbales, todos. abusos mentales, Sí, y con el dolor que cargaba de tu mamá, cuando yeah. esta señora los recoge a ustedes, bueno, ya tú estás en gangas, estás en lo que gangas aquí son pandillas, Sí, está allá afuera, ¿verdad? haciendo mis travesuras. Haciendo Yes. todo tipo de travesura, Ajá. porque la niñez que viviste, ahora eres un jovencito completamente en la calle. Sí, y yo me entré en gangas porque si tú preguntas a una persona, cualquier persona que está en ganga o estaba en ganga, eso es buscando familia, buscando una forma para ¿Dónde vivir, pertenecer? para pertenecer. Un sentido de pertenencia, que perteneces a Sí, un lugar. eso es. Y como, claro, como la persona que lo adoptó a ustedes también tenía muchos problemas de abuso, tenía abusos Sí. verbales, mucho Narcisista. abuso físico, tenía muchos problemas, tenía trastorno de personalidad esta Yes. persona, donde en realidad no había forma de cómo tener una relación con ella, sino que ella gozaba de los privilegios de las ayudas del gobierno que recibía por tenerlos a ustedes, Todas las pero en cosas. realidad a ustedes ella los abusaba. Sí. Pero como, ¿qué lo hizo a ustedes quedarse y nunca decirle al gobierno lo que estaba pasando? Cada niño que está en el sistema de foster aquí en Nueva York, todos tienen, la razón número uno que ellos tienen es que ellos no se quieren seguir moviendo de una casa a otra. Yo tenía esa mentalidad en cada casa que yo entré. Yo no sacaba mi ropa de mis fundas. Yo no tenía maleta, tenía fundas de ropa. Y yo dejaba mis fundas ahí en ese cuarto donde ellos me ponían. Y yo esperaba para el día. Yo algunas veces me acostaba con mi ropa. Porque cuando la forma como ellos te recogen, muchas veces no te dicen. Ellos aparecen en la casa y dicen, ok, let's go. Lo cambian de hogar por cualquier razón. No, porque y tú nunca sabes por Tú qué. nunca sabes por qué. Y No. entonces, ustedes ya ni siquiera, ya ustedes al estar en esa casa con esa señora que aunque tenía problemas de abuso físico y verbal y de todo tipo, al ella adoptarlos, entonces ustedes mejor callaron con tal de tener un lugar fijo, porque como quiera, donde quiera que iba era lo mismo. Sí, Entonces era mejor estar juntos. sí, ella estaba, y la señora también ya estaba mencionando para adoptar a los otros. So, cogimos todo ese abuso porque sabemos que esa fue la primera vez que yo estaba escuchando de una persona que quería adoptar a los otros. No solamente eso, después de que sucedió la parte de mi vida yo creo que tenía 12, 13 años en ese tiempo cuando mi mamá me dijo que no me amaba, ya de ahí ellos comenzaron el proceso para darle la opción a ella para cogerlo o no. So, antes de entrar en el proceso para adoptarlos, le dieron a ella 2 papeles, 2 contratos para seguir peleando para los otros o para dejar todos sus derechos a la optó persona. ceder su derecho, entonces Sí. ustedes fueron adoptados por esta persona. Sí. Entonces tenemos aquí a un joven herido por su madre, de una niñez bastante dura, de muchos abusos. Sí. Están ustedes bajo esa circunstancia y llega un momento en que tú te levantas y le dices a la señora, ya cuando ya eres un joven, que ya andas en gangas y todas esas cosas, tú le dices a ella, no voy a permitir que me siga golpeando. Sí, yo llego para, sí, exactamente, llego para ese punto que yo estoy cansado. Y estando en gangas, yo estaba recibiendo esos abusos en la casa.
siempre era mi razón para porque no me quiero mover para otra casa. Ya yo estaba entrando en una edad, casi era ya 18 años, que si ella no me adoptaba en esa edad, yo podía entrar para un home. So ya eso, ya la agencia ya me estaba diciendo eso, mi social worker ya me estaba diciendo, si ella no te adopta ya cuando tú tienes 17 o 18. Sí, la social worker es aquí la trabajadora social, que es la encargada del gobierno que maneja los casos de estos niños. Entonces te estaban diciendo esto y entonces ya, porque cuando ustedes llegan, pueden estar en el sistema hasta cierta edad, pero llega un momento que ya después de cierta edad tienen que salir del sistema. Ahora, la señora también se sentía un poco desesperado contigo porque tu comportamiento, tus enredos en las calles, tus travesuras, tus enredos en la pandilla, alguien parece que la aconseja y ella decide que tú tienes que ir para la iglesia. Entonces la señora no es creyente, no va a la iglesia, pero decide que Chris tiene que ir a la iglesia. Esa fue su solución. Sí, sí, no sé cómo, pero también para preguntar para dar una respuesta a tu otra pregunta, ¿en qué forma yo la paré? La tenía que parar porque pasé tantos años con ella, pasé tanto tiempo con ella abusándome, y con instrumentos de la casa, cucharas. Ella te daba con lo que todo. hubiera en el medio, ella no tenía que ver qué fuera. Sí, no era solamente eso es, las personas abusivas, sí, eso es abuso. Entonces, ahí llegó un momento que tú le botaste los bates y le dijiste, no me vas a seguir golpeando, porque tenía bate, ella tenía bate de béisbol, bate grande y pequeño en los rincones para golpearte. Sí, ella siempre lo dejaba en su cuarto y nadie podía entrar en su cuarto si ella no daba ese permiso. Si ella te cocinaba en su cuarto, eso fue otro ataque, sí. Pero sí, llegué para ese punto que me tenían que defender, estaba cansado, que ella iba a dar a mi hermano, yo estaba cansado de... Porque ella lo golpeaba a todos. A todos. Tú eras el que más le gustaba darle, pero ella le daba a todos. Bueno, todos. También tú eras bien travieso. Yes. Entonces tú hubo un día que era una señora grande de 300 libras y tú dijiste, hoy no me golpeas más. ¿Qué pasó ese día? Ese día, ella me iba a dar a mi hermano y yo dije, that's it. Si yo estaba en mi mentalidad, porque como yo estaba en gang, estaba peleando en la calle, porque en ese tiempo era pelea, no es como ahora, todo era con tus manos. Y viviendo en el proyecto y casi el único blanquito. Proyecto son las viviendas dadas por el gobierno, que son dadas por el gobierno a la gente a vivir a bajo costo. A bajo costo, sí. So, yo puedo confrontar a estas personas y a esta mujer si yo ya lo estoy haciendo afuera. Si yo afuera estoy ganándole a otros hombres, pues a ella también le puedo. Sí. Exacto. Y la confronto, quito la bate de su mano, porque ya le iba a dar a mi hermano. Y busco otro bate, porque ella siempre lo tenía en su cuarto y tenía en lugares especiales en su cuarto para esconder esos bates. Lo conseguí, fui para afuera y lo boté. ¿Y luego qué pasa? Luego entro para atrás y ella está molesta, porque eso era su favorito. Ese es su instrumento favorito de golpear los botes, era con ese bate. Eso tiene años y tiene historia esos bates. Entonces se forma una pelea entre ustedes. Una pelea conmigo y ella, porque como yo hice esa acción para botarlo, y ella sabía ya que yo ya me estaba levantando. Para tratar de coger control otra vez, ella me confrontó y me quería dar con sus manos. Y dije, that's it. No más. Yo la cogí con no era mi fuerza, porque yo sentí. Y eso tú sentiste que algo... Vamos a entender después, un poquito después, qué se apoderó de ti. Algo cambió en mí. Y yo lo podía entender porque yo sentía esa misma fuerza cuando peleaba afuera. Y yo peleaba con muchachos como tu hijo, que es como 6'2", así grande. Yo soy chiquito, soy 5'5". Y yo con una fuerza que no es normal, yo podía pelear con esta gente que son 6'2", 6'5". Y yo podía... Tú sentías que algo se transformaba dentro de ti y tú tenías una fuerza sobrenatural. Sí, y yo con esa misma fuerza sobrenatural, tú agarraste el cuello de esta mujer. Sí. Y ella no te podía quitar, ni todos tus hermanos juntos te podían quitar, porque tú tenías una fuerza con la que nadie podía, porque hubo una posesión demoníaca. Y esa voz me estaba diciendo, mátala, yo quiero ver sangre.
esa misma voz siempre me Te decía dentro de ti. Sí, porque es que yo quería, es que ese demonio quería besarle. Cuando yo peleaba con esos muchachos afuera, que eran más que yo, mis amigos me tenían que parar, porque si yo no veía sangre Sí. en una forma, también con ella, yo no iba a parar. Alguien me tenía que parar, como me tenía que Que snap me back, sacarte. sacarme de Porque ahí. entonces ahí hay un entendimiento espiritual, Sí. que matar es sobrenatural. Sí, yeah. Matar no es natural, sino sobrenatural. Sí. Es decir, que hay un espíritu, hay un demonio que ciega a la persona en el momento y lo lleva hasta a cometer el acto. Sí. Entonces, tus hermanos tuvieron que quitarte de Yes. encima de ella para que tú no lo hicieras. Tú en ese tiempo no entendías bien claro que tú No, pensabas yo que era... yo pensaba que era yo. Que era tú que tenías esa que tenía fuerza. una fuerza Claro, Superman. más adelante vamos a entender en los videos qué se manifestó y qué sucedió. Sí. Y ustedes van a ver qué tan fuerte es aquello. Pero tus hermanos te quitan, gracias a Dios, comenzaron a llamar tu nombre Sí. y tú volviste a tu cuerpo y la soltaste, porque Sí. si no la hubieran matado. Y hay algo grande también ahí, cuando una persona está llamando tu nombre, pero eso entramos. Hay algo grande porque Sí. tú volviste a tus... Yo podía escuchar mi porque voz. tú escuchabas. Sí. Ujú. Muy bien. Mi nombre. Eso está bien interesante, pero lo vamos a discutir más adelante. Ajá. Entonces, pasa eso, entonces la señora coge miedo y jamás vuelve a pegarle a ninguno de ustedes, Sí. ni vuelve a pegarte más. Ajá. Y entonces, de ahí en adelante, pero después sucede algo que todo cambia, porque ahora la señora se enferma del corazón. Del y- cerebro. Del cerebro, Un de un stroke. derrame, ok, Un derrame un derrame cerebral, perdón. Ujú. Entonces le da un derrame cerebral y ella cae en una condición que ahora tú tienes que cuidarla. Sí. Tú Sí. te vuelves el de todo en la casa, el que limpia, el que cocina, el que mantiene la casa. Sí. El hombre de la casa. El hombre de la casa con una muy poca edad. Sí. Y además tiene que atenderla a ella en el hospital. Sí, cuando terminé high school aquí, terminé high school temprano, gracias a Dios por su voluntad en enero. Y yo creo que era todo en su voluntad, porque no es fácil para una persona para terminar tan temprano en enero. Y estaba seis meses adelantado. En ese tiempo, en ese tiempo, eso cuando ella cayó en esa enfermedad. Me llama una vecina mía y me estaba diciendo que ella consiguió a esa señora enfrente de su puerta en el piso. Ella, gracias a Dios a ella, que ella llama a la ambulancia, ella la llaman para el Ambulancia. y, Ok. ajá. Entonces, ok, muy bien, pasa esa transición de Sí, tu pasa vida, todo eso, pero ella te estaba obligando a ti a ir a la iglesia antes de que todo esto. Sí, ahora entramos antes. Sí, ella te estaba obligando a la iglesia, entonces por primera vez tú conoces el evangelio. Yes. Pero en la iglesia siempre Evangelio, sí. entraste a la iglesia, pero realmente el evangelio nunca entró a ti. Nunca. Tú ibas porque ella te forzaba, pero siempre estabas en problemas con los pastores, siempre estabas en disciplina, y en realidad te quedaste porque te gustó una muchacha. Sí, yo siempre estaba en disciplina siempre. Ella tenía su forma como hablar con el pastor de esa iglesia y creía Claro, todo porque a ella tenía trastorno de personalidad. Y también por ya the record que yo tenía, que la cosa que yo hacía eso. Claro, que en sí, ella tenía todo punto. Y siempre estaba en disciplina, fue forzado. También había un señor también que vivía en ese mismo edificio, que él siempre estaba ahí para buscarme. Era el chofer de van de la iglesia también. Yo tenía que ir, no me podía escapar. Y si yo trataba de no ir, ella me daba la fuerza para ir para la iglesia. Yo tenía todo eso encima. Sí, pero tú ibas a la iglesia, pero la iglesia no te entraba. Nunca me entraba. Aunque el estar tanto en la iglesia despertó en ti un hambre por Dios. Sí. Entonces comenzaste a querer a buscar a Dios. Entonces luego que tú pasas toda esta tormenta con ella, llega el momento que tú decides buscar una iglesia. Tú quieres buscar una iglesia porque tienes hambre de Dios. Y es ahí donde tú llegas a la iglesia que yo pastoreo. Yeah. Y nos encontramos por primera vez. Sí. Entonces comienza nuestra lucha. Sí, yo, tan en iglesia o no tan en iglesia, yo creo que en el tiempo que yo tenía, como estaba diciendo mi profeta, en el tiempo que yo estaba en la iglesia, abrió un deseo en mí para siempre buscar a Dios. No importa en qué problema yo estaba, qué estaba pasando, en qué etapa de mi vida, yo siempre estaba buscando iglesia. Y yo pasé de iglesia hasta iglesia, hasta que una amiga
me dirigió para... Una amiga te ayudó, me ayudó porque para conseguir también a usted pastor. encontraste una familia dentro de las iglesias que habías ido antes Sí, que eran buenas y que te dieron amor y tú aprendiste un poco de amor a través de ellos. sí. También. Entonces, pero ahora llegaste a mi iglesia Ujú. y comienza la lucha entre tú y yo. Oh, sí. El Comienza la primer lucha, día. comienza la guerra grande porque Yeah. ahora nosotros, durante 9 años, eh, me recuerdo que era un proceso tan fuerte porque te ministrábamos, te liberábamos, te enseñábamos y te enseñábamos la palabra y tú te alimentabas y aprendías y lo sobrenatural estaba dentro de ti, pero llegaba un momento que tú llegabas a la iglesia como si te lo hubieran borrado todo. Era de un Sí. momento a otro, era como si todo lo que habías recibido se borró completamente. Sí. Era tan tremendo esto y era un ciclo tan repetitivo que hubo una ocasión que yo recuerdo que tú llegaste a la iglesia y me dijiste que ni siquiera entendía lo que era fe. Yeah. Después de haber predicado, haber recibido lo sobrenatural, haber sido bautizado en el Espíritu Santo, haber sido lleno de Dios, había algo que te vaciaba completamente. Sí. Entonces, no entendíamos, ni tú entendías, ni yo entendía qué era lo que pasaba. Y entonces siempre fue una guerra continua de paciencia y de cosas, ¿verdad? Porque no sabíamos cuáles eran las cosas que estaban afectando tu vida y por qué te sucedía esto. Sí. Entonces, la iglesia nuestra recibió una transición y en esa transición, ¿verdad? Comenzamos a ser transicionados a otras dimensiones espirituales, a otro entendimiento de liberación. Y entonces es ahí donde Dios comienza a trabajar contigo. Dios comienza a trabajar contigo porque recuerdo que me decías que el papá que tu mamá decía que era tu papá no se parecía nada a ti y que tú sabías que no era tu papá. Entonces, Sí. recuerdo que en una ocasión el Espíritu Santo habló contigo y te dijo que no lo buscara, que él te iba a enseñar quién era. Entonces, ahí comienza toda la trayectoria porque recuerdo que el Señor puso en tu corazón hacer unas siembras económicas Oh, yeah. y yo creo que todo tenía que ver con una nueva dimensión que llevaba a tu vida. Y recuerdo que todo comenzó un día en una de las vigilias que hacemos en la iglesia. Hubo por primera vez una revelación que nunca había habido antes de ti. Yes. Profundo. El Señor me revela y cuando yo estoy viendo esta revelación, tú también lo ves. Sí, Eso, yo me conecto con esa tú relación. te conectas con esa revelación porque lo estamos viendo en el mundo espiritual, en una dimensión poderosa del Espíritu Santo. Y podemos ver a un niño que está en un altar todo cortado, que está listo para sacrificio, y hay una culebra bien grande alrededor de ese niño y va a comerse el niño. Sí. Entonces hay un ángel que se pone entre la culebra y el niño y no permite que la culebra, que era una culebra bien grande, negra, se comiera al niño. Así es. Y en la revelación yo entiendo que esa culebra era un brujo y que ese niño eras tú y que tú fuiste puesto ahí para un sacrificio. Entonces que entendí que el ángel no permitió porque Dios tenía propósito con ese niño. Sí. Y yo me acuerdo bien en la visión, yo vi este ángel grande y este ángel poderoso y la culebra por más que trató, no pudo comerse el niño, vi como el niño lloraba desesperadamente. Y entonces el brujo que estaba vuelto culebra volvió a su forma humana Yes. y le dice a tu mamá, no pude hacer el sacrificio porque él es un brujo más grande que yo. Sí. No le dice que fue que vio un ángel que le impidió, sino Sí. le dice que tú eres un brujo Así es. más grande que él. Entonces ese es el concepto que tiene tu mamá Yes. de ti. Eso es lo que ella piensa, Ujú. que tú eres un brujo más grande y él no te pudo comer. Sí. Entonces, claro, él no le va a decir, yo fallé, un ángel no me dejó, no tuve la fuerza. Pero vimos esa visión tan clara y eso Yes. fue algo tan terrible esa noche. Cuando vimos esto, algo pasó porque el Espíritu Santo te llenó de una forma muy fuerte y los dos supimos que algo se rompió esa noche Sí. cuando pasó esa revelación. Sí. Sí, algo se rompió fuerte y como la pastora siempre dice que
Una siembra mueve otra siembra. Una semilla. Una semilla. Mueve otra semilla. Otra semilla. Y de ahí, después de esa revelación, el Espíritu Santo comenzó a revelar tantas cosas por sueños, por visiones. No solamente por nuestra pastora, pero también usó otra gente también para... El proceso el proceso de tu liberación comenzó después de esa noche. Sí. Y ese lo vamos a dejar para el video número 2, donde vamos a explicar el proceso de liberación, etapa 1, que él entra, y donde Dios comienza a descubrir cosas espeluznantes que jamás nos imaginamos que habían sido puestas en él desde niño, donde Dios hace una gran liberación en él. Y le vamos a explicar para que podamos entender los procesos de liberación, cómo una persona puede amar a Dios y estar en la iglesia y estar pasando por cosas que es necesario que sea el Espíritu Santo que las revele para poder hacer esa liberación en las personas. Así que te bendigo, disfruta este video, dale like y te veo en la parte número 2.